El género y el número del sustantivo. Pluralia tantum. Así como existen los nombres colectivos que designan en forma singular un conjunto de seres, hay otros sustantivos que designan en forma plural cosas que son singulares. Por ejemplo, las tijeras, las enaguas, los pantalones, las tenazas, las gafas o los anteojos. El hecho de que el sustantivo se exprese en plural, a pesar de designar un solo objeto, se debe a que éste está formado por dos partes complementarias. No obstante, a veces se oye decir el pantalón, la tijera, la tenaza. Al lado de estos casos, hay que citar el de algunos sustantivos que por designar en general algo esencialmente múltiple, no se usan más que en plural. Por ejemplo, añicos, víveres, ambajes, entendederas. Estos sustantivos se llaman pluralia tantum, locución latina que significa solamente plurales. Todos los sustantivos comunes, propios, materiales e inmateriales se pueden clasificar por su género en dos grandes grupos, masculino y femenino. Género. Son masculinos aquellos que pueden ir acompañados por el artículo el, y femeninos los que pueden ir acompañados por el artículo la. Así son masculinos el carro, el pueblo, el sur, el amor, y femeninos la casa, la hija, la ilusión, la idea. No obstante, esta clasificación, masculinos y femeninos, solo es válida para algunas especies de animales como el perro, la perra, el gato, la gata, el león, la leona. Estudiemos otro tipo de género, epicenos. En muchos casos, el animal recibe siempre el mismo nombre, ya sea masculino o femenino, independientemente de su sexo. Por ejemplo, la rata, no importa si es macho o hembra. La ballena, no importa si esta es macho o hembra. La rana, el ruiseñor, el chapulín, el pez. A estos sustantivos que aluden tanto al género masculino como femenino, se les llama sustantivos epicenos. Generalmente, los sustantivos terminados en o, referidos a personas, animales, objetos o conceptos, son de género masculino y los terminados en a, de género femenino. Por ejemplo, el canto, el movimiento, el sueño, la casa, la falda, la prudencia, la apariencia. No obstante, para que no haya reglas sin excepciones, hay algunos nombres terminados en o que son femeninos. Por ejemplo, la mano, la moto, la foto, la libido, la nao. Y bastantes nombres terminados en a que son masculinos. Por ejemplo, el día, el profeta, el problema, el mapa, el clima, el sistema, el panorama, el fantasma. Como pueden ver, la O no solo significa masculino, ni la A solo significa femenino. Por ejemplo, cuando dice la moto, en nuestro país constantemente se escucha personas de edad muy adulta decir el moto y el foto, debido a esta regla. Pero en este caso estamos explicando las excepciones. Veamos el caso de los sustantivos terminados en a. Por otra parte, existe una serie de sustantivos terminados en a que designan por su profesión o por alguna característica tanto a personas masculinas como femeninas. Por ejemplo, el artista o la artista, el o la oficinista, el o la periodista, el o la dentista, el o la solista, el o la accionista, el o la suicida.
Estos sustantivos que no expresan género en su morfología, sino mediante sus adjuntos, el artículo y el adjetivo, se llaman sustantivos comunes. Para no confundirnos, expliquemos la diferencia entre epicenos y comunes. Los comunes se distinguen de los epicenos en que estos últimos, los adjuntos, o sea, los artículos y los adjetivos, no les sirven para distinguir el género, y su referencia es un no humano, mientras que esto sí funciona en los comunes, y su referencia es un humano. Por ejemplo, cuando se trata de epicenos, debemos decir la araña negra, pero nunca el araño negro. En este caso, debemos especificar la araña macho para determinar su género. En tanto, para los sustantivos comunes, basta la presencia del artículo o del adjetivo para saber su referencia de género. La artista famosa, el periodista entrevistado. Sustantivos terminados en E. Si las terminaciones en A y en O no son tan seguras para determinar el género, menos lo son otras terminaciones. Así, por ejemplo, los sustantivos terminados en E. Por ejemplo, el diente, el monte, el cisne, el albaricoque, el dique, el cohete, el norte, frente a la nave, la lumbre, la noche, la nube, la leche, la parte, la muerte. Hay que ser un hablante nativo del español para poder reconocer su género. Estudiemos otros tipos de sustantivos, aquellos que terminan en U y los que terminan en consonante, los terminados en U, como en la frase el espíritu frente a la tribu. Los terminados en consonante, como el as, el almírez, el solaz, el trasluz frente a la paz, la cos, la honradez, la luz, el corazón, el montón frente a la razón, la porción, el color frente a la flor, el análisis frente a la síntesis. Sustantivos ambiguos. También existen unos pocos sustantivos que, sin cambiar su significado, unas veces se usan como masculinos y otras como femeninos, según la preferencia del hablante. Veamos. Podemos decir entre el armazón y también podemos decir la armazón. Se considera mejor el segundo uso, la armazón. Tenemos el típico ejemplo, el calor y la calor. En el primer caso es de uso corriente, en actualidad, mientras que la segunda es solo un arcaísmo. Lo mismo pasa cuando decimos el mar, la mar, el azúcar o la azúcar. Estudiemos las oposiciones, donde O será masculino y donde A será femenino, y en otros casos no habrá correspondencia de ninguna de estas dos desinencias. También tendremos A y no tendremos formulación de O. Veamos. En la palabra alumno, para pasarlo a femenino, solo basta cambiar la A. En este caso, tenemos O para masculino y A para femenino. En este caso de profesor, vemos cómo agregamos A y formamos el femenino, pero tenemos círculo vacío porque no podemos decir profesoro. En este caso tenemos dos círculos vacíos que correspondería a esta oposición,
donde no se puede representar el masculino con O ni el femenino con A. Veamos, estudiante para femenino se escribe de la misma manera, por lo cual las dos oposiciones son vacías. Ahora bien, tenemos gallo, pero para el femenino vamos a utilizar la terminación ina. Muy bien. Diácono. Para el femenino, diaconisa. Rey. Para el femenino, reina. En este caso no hay correspondencia ni de O ni de A. Conde. Igual. No hay correspondencia ni de O ni de A, porque para femenino se dice condesa. Histrión, histrionista, el mismo caso. Pasemos a esta otra tabla. Abad, abadesa, no hay correspondencia. Héroe, heroína, no hay correspondencia. Sacerdote, sacerdotisa, tampoco hay correspondencia de estas oposiciones. Monje, monja, tampoco. Guarda, guardesa. Poeta, poetisa, aunque este último ha sido considerado como una palabra que menosprecia a una poeta mujer. Así que, por lo general, y por las nuevas disposiciones en cuanto al uso del lenguaje en la sociedad, poeta hombre y poeta mujer se escribe de la misma forma. En algún momento de la historia se consideró que esta desinencia hacía el valor de las poetas mujeres como un valor mínimo, es decir, infravaloraban el trabajo de estas artistas. Sigamos. Actor, actriz. Y por último tenemos doncel, doncella. Muy bien, hay palabras que terminarán en O para masculino y en A para femenino. Sin embargo, habrán otras formas donde A representará al femenino, pero el masculino no será representado por O, por lo que utilizaremos un círculo vacío. También, por ejemplo, la palabra estudiante no termina ni en A ni en O, por lo que utilizaremos los dos círculos vacíos. Ahora bien, vemos esta parte de la tabla que representa género y las desinencias son totalmente diferentes a las que nosotros conocemos como masculino y femenino. Y por último, los sustantivos con heteronimia, como hombre, mujer, es decir, que no necesitamos desinencias como O y A para marcar género. Sabemos, obviamente, que hombre corresponde a masculino y mujer a femenino, como en el caso de yerno, nuera, caballo, yegua, toro, vaca, carnero, oveja, padre, madre, macho, hembra, andro y fémina. La heteronimia resulta ser en el género una injerencia de lo léxico en lo morfosintáctico. La variación no se marca mediante morfemas, sino que se constituye por una palabra diferente. Ahora estudiemos la formación del plural en el sustantivo. Otro morfema que acompaña al sustantivo es el que expresa el plural. Obsérvese las siguientes palabras: hombre en singular, hombres en plural. Lo único que ha sucedido es que se le agregó una S para formar el plural. Café en singular, cafés en plural. Simplemente se agregó una S. Tenemos el ejemplo de frijol en singular y frijoles. En este caso no solo se agregó una S, se agregó una ES.
tenemos el ejemplo de pan en singular y panes en plural. En este sentido, podríamos mencionar que por ahora los alomorfos del morfema plural en español son s y es. Decimos por ahora porque hay otro alomorfo más que usted debe descubrir. Así que les dejo esa tarea. Cuando hablo de alomorfo, son diferentes formas de presentar el plural. Podría usted entender alomorfo como alófono, es decir, que representan básicamente lo mismo, pero de diferentes formas. Gracias por haber llegado hasta el final. Ya sabes que puedes hacer tus preguntas en el tablón, vía WhatsApp o en Meet. Y si no eres usuario de ninguna de estas plataformas, escríbeme vía YouTube. Hasta la próxima.